Fundadora de Morena reconoce que hay elementos de fraude en las elecciones judiciales. Todos los ganadores de tres altas cortes coinciden por completo con uno de los acordeones. La CENTE continúan las protestas en la Ciudad de México. Ahora fueron maestros de Guerrero que irrumpieron en un edificio del CENTE. La presidenta Sheinbaum ya canceló su gira en Guerrero ante las protestas de los maestros de ese estado. Buenas noches, México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos hoy con una entrevista con una fundadora, la fundadora de Morena. Todos la conocen como Gela Huerta. Fue una diputada hace 3 años, si no me equivoco, y la entrevistamos porque hizo una crítica desde Morena a lo que pasó el pasado domingo. Y es que ya van varios días que yo me llevo preguntando qué puedo yo aportar en esta marea de cosas que unos a favor, otros en contra. ¿Hay realidades distintas o es una sola y alguien no quiere verla? Pues escuchen esta entrevista con la exdiputada de Morena, María de Los Ángeles Huerta. Hoy no hay noticiero, nos vamos completamente con eso, porque vale la pena el análisis de lo que estamos viviendo, qué momento de país. Y oiga, ya nada más para dejar el dato, porque este noticiero queda guardado pues en el histórico por esta fecha. Pues todos los ganadores, y los vamos a ver en pantalla, de las tres altas cortes coinciden por completo con uno de los acordeones que se estuvo difundiendo. Y ni para decirme a mí que no existieron esos acordeones, porque yo tengo evidencia de en dónde, en qué calle, en qué casa se entregaron. Al menos uno tengo evidencia total. Entonces, negarlos no creo que sea por ahí. El tema es quién los mandó a hacer, cuánto costaron. Hay recursos públicos ahí, se atribuyen a Morena, son de Morena, no son de Morena. ¿Vamos a saber esto o no vamos a saberlo? Como no sabemos otras cosas, ya pasaron más de 2 semanas de un crimen, de dos crímenes aquí en plena calzada de Tlalpan, tampoco sabemos nada. Hay cosas que en este país no se explican cuando deben de explicarse. Quédese, gracias por acompañarnos. Ha pasado la elección judicial y le agradezco. Uno puede elegir a distintos personajes para analizar lo que acabamos de ver el pasado domingo. Y yo me levanté hoy, este jueves, y vi un artículo en El Sol de México que se llama Un triunfo amargo. Morena traiciona a Morena. Lo escribe quien está con nosotros hoy, que se llama María de Los Ángeles Huerta. Ella fue diputada de Morena, es fundadora de Morena y le agradezco que esté con nosotros. ¿Cómo está María de Los Ángeles? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por Gela esta le conocen en Morena, le dicen Gela. así de la guarda, así es, a sus órdenes. Gracias, Gela. Me llamó la atención una crítica desde el mismo partido para lo que hemos visto. Y el solo título me parece un resumen de lo que pasó. Un triunfo amargo. ¿Por qué amargo, Gela? Permítame primero decirle por qué triunfo, ¿no? Porque creo que eso nos da la siguiente respuesta. A mí me parece un triunfo extraordinario y también amargo, ahora le voy a decir por qué amargo, pero el triunfo es que en el 24 30 millones de mexicanos, no 13, 30 millones de mexicanos, fuimos a votar para que en este país se quitara y se cambiara la podredumbre que habitó por tanto tiempo el Poder Judicial. Entonces, yo creo que esta votación del domingo tenía un cariz de refrendar, solo de refrendar, la legitimidad que 30 millones de mexicanos pusimos en el plan C, o sea, en el recambio del Poder Judicial. Dicho eso, o sea, asumiendo que la legitimidad absoluta está puesta por el voto de 30 millones de personas en el 24, habría que hacer un proceso para lograr ese recambio, ¿no? El cómo le hacemos para hacer el cambio en el Poder Judicial. Y es en ese cómo, ¿no? Es a ese cómo al que yo lo califico de amargo, porque creo que
Tal vez el temor de que la gente lo hallase demasiado complicado es un proceso altamente complejo para una sociedad no acostumbrada, ¿no? A este tipo de votaciones. Nosotros íbamos a votar o hemos ido a votar por un partido, por el PRI, por el PAN, por el Morena, ¿no? Por el PT, votas un candidato, no sé qué. De pronto te enfrentas a unas boletas, ¿no? Que tienen 2 o 300 opciones en total, ¿no? Y tienes que escoger a 20 o 40 y no los conoces y el INE poco trabajo hizo y los medios convencionales peor, poco trabajo hicieron en realmente difundir ni cómo iba a ser el proceso, ni cómo se dividían las votaciones federales y las locales y las no sé qué. Todo eso que resultó y resulta que tiene una gran, altísima complejidad, tenía que haber sido resuelto, ¿no? Por diferentes partes. Y no fue resuelto así. La manera más fácil que encontraron de resolverlo, pues fue a través de la repartición de estos acordeones, ¿no? Unos ganadores y otros no tan ganadores y así, ¿no? Unos acordeones ciudadanos y otros no tan ciudadanos y otros corporativos y otros Oiga, tal. hay acordeones que coinciden exactamente con los ganadores. Sí, sí, los acordeones del milagro, dice, hay un periodista, el otro día que estaba oyendo a unos periodistas, un periodista de apellido, creo que Cantú, ¿no? Dice Pero no es que son milagro, los Gela, acordeones. es una operación política, ¿no? Pues yo creo que la operación política principal que ocurrió para que ganáramos el plan C es la que importaba, ¿no? Ahora, sí, quiénes y cómo, pues implicaba algún tipo de operación política y ciudadana, porque no solamente fue una operación de la cúpula o de los partidos o de la oposición, si es que ellos metieron a 3 o 4 ministros que no eran de los nuestros, porque habría que decir quién ganó más aquí. La oposición tiene, para bien o para mal, a mí me parece que más mal que bien, la oposición tiene a la aliada de García Luna y de Calderón de ministra. La oposición tiene a el señor Azael, ¿verdad? Un señor abogado constitucionalista, pero que tiene muy probablemente una proclividad altamente panista, para no hablar del ministro autonombrado Chicharrón, ¿verdad? Y su hermano, que también está en el comité de disciplina. Entonces, así como que digas una Yo Suprema sé que los Corte. 9 tienen vínculos con Morena, Gela, No, 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 pues está usted muy equivocado. No, no tienen, los 9 no tienen vínculos con Morena. La ministra de Herrerías tiene vínculos con Calderón y con García Luna y con la señora de Wallace, absolutamente. Y el señor pero ¿quién la Azael, postuló? El Poder no, Ejecutivo. por eso, pero no, lo que estamos aquí ahorita diciendo es, esa señora no es aliada. No estamos hablando de quién los postuló, podríamos hablar si quiere usted de quién los postuló, pero estamos hablando de las proclividades de 4 ministros que quedaron en la Suprema Corte de Justicia, que no solamente no son proclives a la cuarta transformación, sino que o han sido hasta ahorita gente que se manifiesta en contra de la transformación. El ministro Chicharrón, ¿verdad? Que fue porro con su hermano, o no, no sé si porro, pero persona proclive del PRI, ¿verdad? En contra de personas de la izquierda. Están ahí los videos, está ahí la evidencia, pues no, no me la estoy sacando de la manga. Entonces, Y cuáles son tenemos los otros dos, perdón? a ver, le digo, pues Yasmín Esquivel, ¿no? Que platica con Yasmín Salinas Esquivel Pliego siempre ha estado bueno, por la Cuarta Transformación. no, no es cierto. Entonces usted está un poco desinformado. Yasmín Esquivel dejó fuera a la ministra del Pueblo, Lenia Batres, a que no estuviera en la votación por Salinas Pliego. No, ella no es de la Cuarta Porque no se llevan Transformación. bien, porque no se Por llevan bien eso. Lenia y la ministra. No se Bueno, llevan bien las esa dos. es una manera de decirlo, la mía no es esa. La manera como yo lo diría es, Yasmín Esquivel no es, ni ha demostrado de ninguna manera con sus votaciones y con su actuación en la Suprema Corte que esté en favor de lejos o constantemente mejor en favor de la Cuarta Transformación. La señora Herrerías fue aliada como fiscal en la Ciudad de México de este tema de las torturas y etcétera, fue aliada de un señor que hoy está en la cárcel, ¿verdad? Y que se llama Genaro García Luna, aliada de Calderón. Calderón le dio el nombramiento y le dijeron gracias y le aplaudieron. Ahí van dos, ¿va? Luego, para mí dos, pues. Y luego el señor Azael, que
pues es una persona que parece, por su comportamiento y por esta medio trampa o cosa que hizo ahí de que quería que le dieran otra vez la beca en la Ibero y no sé qué, pues no parece más bien un buen abogado panista, ¿no? Y eso de que, bueno, pues no está por verse ahora que sea ministro. Y el señor Don Chicharrones, ¿verdad? Pues que no basta con su publicidad del chicharrón, sino con lo que sigue atrás, que el periodista Onésimo de Contralínea, el que era de Contralínea, ¿cómo se llama? Varios periodistas han hablado de los antecedentes horribles, para decirlo menos, de ese muy joven abogado y de su hermano, ¿verdad? Que también por alguna extrañísima razón quedó en el Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México. Entonces, para decirlo rápido, de los 9 ministros, 4 que estaban en el acordeón del milagro, ¿verdad? Quedaron ahí sin ser necesariamente proclives a la cuarta transformación. Entonces, digamos eso, amarga por eso, Según su perspectiva, porque yo lo no, pues según la creería, investigación, según estoy yo lo hablando que de, diría de, es, esas personas estaban en un acordeón que repartió Morena. por eso, no, ya no sabemos, aquí el problema es que no sabemos quién lo repartió, porque Morena, ¿verdad? Extrañamente, ¿por qué Morena tenía que haber repartido un acordeón? Solo Morena, un acordeón en donde sí quedan los 5 personas de él, pero en ese mismo acordeón de este movimiento, o digamos que han sido proclives a la cuarta transformación y 4 no proclives. Entonces, el tema de la repartición del acordeón, que sí me parece a mí que es la parte amarga de este triunfo, tiene que ver con que hayan quedado 4, digamos, personas no proclives a la cuarta transformación, otras 5, y que además se haya corporativizado el voto, ¿no? Porque la principal cosa de esto es cómo, cómo que tuvieron que operar de un modo en que se induce así el voto cuando lo ideal, ¿no? Hubiera sido que la propia sociedad con sus propios acordeones, nosotros hicimos muchos acordeones, miles de acordeones que repartimos Que no con la. importaron, porque ninguno de esos dio, Sí, sí quedaron de nuestra, en el caso de nuestro acordeón, el 50% de las personas que están en nuestro acordeón, el 63%, para decirlo de manera precisa, de las personas que están en nuestro acordeón, del de las voces del pueblo, el orgánico de preguntándole a toda la ciudadanía y compartiendo y estudiando y platicando, etcétera, que hicimos, digamos, orgánicamente los ciudadanos, porque yo no soy más que una ciudadana que tengo un movimiento y dentro de ese movimiento nos pusimos de acuerdo, etcétera. El 63% de las personas que nosotros pusimos en nuestro acordeón está hoy ¿Quién no en llegó para saberlo? ¿Quién no llegó? Isaac de Paz. Isaac de Paz, un académico del Isaac de Ibero, que Paz. estamos buscando. No, Isaac de Paz no es académico del Ibero, compañero. Isaac de Paz es un abogado también constitucionalista, al igual que Asael de la Ibero, no se confunda, son dos. Uno es Asael, el que está en la Ibero, este académico, abogado constitucionalista, que es el que yo digo que es proclive al PAN, el que tuvo problemas con la beca y que firmó ahí no sé qué. Ese es uno. El otro es un académico de Baja California, de la Universidad de Baja California, que se llama Isaac de Paz, que quedó en quinto lugar, ¿no? Que tuvo 3 millones de votos y que es una persona muy renombrada. En nuestro acordeón también estaba Federico Anaya, ¿no? Que parece ser una persona que mucho sabe de derecho constitucional, que a mí me parece una persona muy seria por lo que le he escuchado en su campaña, en los medios, etcétera. Se llama Federico Anaya y César Gutiérrez Priego también estaba en mi boleta, ¿no? Y en mi boleta estaba Raimundo, que es un abogado, que es un joven abogado que estuvo trabajando en CONACYT, una persona muy, a mí me parece que muy capaz y muy visible. Ellos estaban en nuestro acordeón y no quedaron, pero quedaron las mujeres, excepto Herrerías, en el de la Suprema, quedaron ellos. En el del Comité de Disciplina, la sociedad, ¿no? Queríamos que la señora Celia, que este compañero Batis, por supuesto, ¿no? Que tiene una gran trayectoria como abogado, es un hombre grande, pero que seguramente dará el ancho para este papel tan importante del Tribunal de Disciplina. Y así
con los otros. No estaba la mujer que quedó en el electoral judicial, la 06 de Aguilocho, ¿cómo se llama? Beira. Claudia Valle, Claudia, estaba otra en nuestro em, eh, en nuestro acordeón. acordeón, pero sí estaba el que Ah, quedó de varón de Más apellido que la Valle. forma de los que hayan llegado, más que hablar de números, que también ahí coincido con usted, que el tema de los números puede ser debatible, pero realmente no es el fondo. Vamos al fondo. Usted señala elementos de fraude y Sí. me llama la atención que lo dice. Si esto lo hubiera hecho, si lo que vimos el domingo lo hubiera hecho el PRI o el PAN, los primeros en salir a denunciar todo esto hubiera sido Morena, pero ahora no hay una denuncia, más que Ya, no, voces sí, sí, como sí, sí, las como claro que usted. está impugnada la elección, claro, claro, claro que está. Lo digo en el mismo texto, no, no sé si lo leyó bien, pero está impugnada la elección no por mí, ni por Isaac de Paz, por cierto, ¿no? Sino por gente que desde antes, desde hace semanas, empezó a alertar sobre la repartición de estos documentos, de estos acordeones del milagro, ¿no? Entonces, está impugnada la elección en ese aspecto. Por eso hablamos de que hay elementos de fraude. Tal vez me equivoqué ahí al decir que lo hubiera hecho. Lo hizo decenas de veces el prianato, entre otras cosas, por eso duró 80 años en el poder, ¿no? Yo creo. Y se esperaría que Morena no lo hubiera hecho. Se esperaría, por eso este movimiento al que yo pertenezco, justo lo que estamos diciendo es, oye, espérame tantito, ¿no? Justo que quitamos aún después de tantos años a unos partidos que hacen esta clase de trampas, ¿verdad? Y ahora me vienes tú aquí aunque hayamos decidido que iba a ser este recambio, aunque nosotros, 30 millones de mexicanos, salimos a la calle hace un año para decir se tiene que cambiar el Poder Judicial, el plan C, etcétera. Una cosa es que sea un consenso mayoritario y por lo tanto absolutamente legítimo este cambio, ¿verdad? Y otra cosa es que me pongas a Juan o a Pedro o a la señora Herrerías o al señor de los chicharrones, ¿no? Espérame tantito. Esto no es una cosa, no quedamos en esto, ¿no? Entonces, es en ese cómo amargo, digo yo, porque tiene elementos de una inducción corporativa que en este país tiene que terminar. Y yo sí creo y creo que puedo y debo decir que los militantes fundadores de Morena vamos a seguir luchando para que esto no vuelva a pasar. Y yo le aseguro a usted, ¿no? Que en lo que a nosotros respecta, ni eso, ni candidatos como Sergio Mayer, ¿verdad? O como los Monreal en Zacatecas, o como no sé qué, eso no honra al espíritu de la izquierda que millones de mexicanos queremos que se honren y por eso votamos por Morena y somos fundadores de Morena. No nos gustan muchas cosas que están pasando adentro. Nos gusta el segundo piso, nos gusta la transformación, nos gusta el recambio del Poder Judicial, nos gusta una nueva ley de telecomunicaciones, pero ¿por qué no se respeta el derecho de las audiencias? Pero ¿por qué lo único que les importa es el derecho de los concesionarios, ¿verdad? Que sigan diciendo cualquier mentira que quieran todo el día y las audiencias como si no existiéramos. En fin, en fin, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que están ocurriendo adentro, ¿no? Silencios que no debe de haber respecto a temas, por ejemplo, de corrupción interna entre funcionarios y mismos ahora representantes, ¿no? Erubiel Ávila y no sé qué. Toda esta gente que quedó adentro de la coalición por el Verde, por PT, Morena, etcétera, que son diputados plurinominales, incluso senadores, funcionarios, que nosotros creemos que no debe volver a pasar eso en las elecciones del 27 y que por eso estamos luchando. Ahora, una transición del tamaño de la que tuvimos, pues tampoco vas a pretender, ¿no? Que sea totalmente limpia y absolutamente no amarga, ¿no? Esto sigue hablando de que necesitamos seguir limpiando, depurando, transformando a este país, aunque esté gobernando quienes nosotros creemos y queríamos que gobernara. Esta es la postura, por lo menos esta es mi postura. Y me llama la atención que hable a futuro, pero el momento era el domingo, Gela. El momento de demostrar de qué estamos hechos, por así decirlo. Ya dejemos el mensaje que mandan los 85 millones que no votaron, porque a final de cuentas no votaron. Pero los que sí No votaron, votaron ahorita, pero sí votaron en el 24, el ¿no? Entonces, 24. como que es medio manipular decir, no es que ahorita no votaron, pues no No, votaron porque les no, pareció muy porque complejo, como que es dijeron, una yo ya cifra, voté, es yo ya una voté porque cifra lo real, cambie.
pero son votaciones distintas. Ustedes hicieron una campaña, bueno, el gobierno hizo una campaña en la que incluso se le permitió a la presidenta difundir la elección judicial y todo el mundo estaba ya, o sea, el nivel de conocimiento fue de más del 60% de los mexicanos. El llamado a las urnas estaba, ¿por qué no acudir? porque era muy difícil, porque los 20 millones, que no, digamos, los 20 millones que sí fueron en el 24 de los que votaron por la presidenta, ¿no? Vamos a tomar ese número nada más. Por la presidenta votamos 30 millones de treinta y personas. seis millones. 10 millones, 36 millones, fíjate, 10 millones o yo digo que alrededor de los 10 millones, de los 13 millones que fuimos, por lo menos 10 millones teníamos que haber sido de esos 10 millones, de esos 36 millones, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, pero de los 36 millones que votaron por la presidenta, 26 no fueron, ya fueron, para ellos, ya fueron. Yo ya te di, presidenta, mi aval de que se cambie el plan C, ya te lo di. Ahora, ¿quieres que yo vaya y vea y haga las listas? Y pues no, fíjate que no me alcanza para eso por cualquier razón. No quiero, no me interesa, haz lo que quieras, hagan lo que quieran, lo que sea. Pero ese aval, ¿sí? Está dado por 36 millones. No, es mentira decir que 85%, eso es mentira. Puedes decir que 85 millones no decidieron, ¿verdad? No tomarse la molestia de agarrar el acordeón o no agarrarlo o hacerlo e ir a votar. Pero si eres justo en lo que dices, tienes que decir, hubo 36 millones de votantes que querían una reforma al Poder Judicial y que hoy la tienen. Ahora, ¿cómo la tienen? ¿Cómo? En ese cómo se logró la operatividad de esa, digamos, de ese plan C, es en donde se pueden poner cosas en cuestión, como lo que estamos hablando. Si el voto corporativo, si dejaron a 4 ministros que no eran tan gratos para el movimiento, es decir, le dieron demasiado a la, ¿no? Si en esos, quien haya llenado esos acordeones del milagro, ya sea la oposición o Morena, ¿no? Hay una demasiada, en mi opinión, mayoría en favor de quienes perdieron la elección de manera horrenda, ¿no? Porque el PRI, pues ve cuántos votos tuvo el PRI, lo acaba de decir la presidenta, cuántos votos tuvo el PAN. No necesitaban Pero no era una elección de4 ministros. partido, Gela, era una elección nacional. No era. No nos vamos a poner así la boca en el dedo, digo el dedo en la boca, ¿no? Todas las elecciones, todas las elecciones del planeta, no de México, del planeta, son elecciones en donde la preferencia partidista de alguien juega. Pues si no, la ministra Herrerías está abrazándose y besándose con Calderón, o sea, que no es de ningún partido, no si es. Y está fotografiada junto a García Luna, la señora, en un evento, ¿verdad? En donde está la señora de Wallace. Ni modo que me digas que esa señora no tiene partido, por piedad. No me vas a decir que don Chicharrones, ahora el nuevo ministro Chicharrón no tiene partido cuando tuvo acciones porriles en contra de los estudiantes cuando era del PRI. No, sí tiene. Él era del PRI, militaba en el PRI, pero por piedad. ¿No? Al igual que el señor nuevo presidente de ministro, pues era un señor que defendía a los indígenas y de izquierda, sí, claro. No, es una falsedad, así que decir, es una falsedad del neoliberalismo salinista, ¿verdad? Querer decir que estamos despojados de la ideología. Ve a la señora Piña. ¿Quieres alguien más de derecha, más proclive a la defensa del status quo que Piña y sus amigos en la corte? No, bueno, entonces, Pero, ok, seamos serios. como dirían los abogados, cediendo sin conceder, ya se va Piña, ya se van los otros, solo cambiamos, digamos, de grupo político en la No, corte. porque Piña, porque ahí estaban los nueve eran de ellos. No, que ¿No? ¿Cuál es? No, cambiamos, ahora ya está tenemos, Lenia, está Yasmín y por está, eso, ahora y yo todo, te eran termino de decir, 5 ministras propuestas por el presidente López Obrador. ok, Cinco, ok, tres, cinco, tres sí. proclives al morenato, tres. Entonces, la corte, ¿no? Se votaba y órale, vámonos, esas tres, vámonos y ganaban todas. Entonces, esa corte que ganó todo, o sea, hubo una corte que ganó absolutamente todo lo que quería porque eran una mayoría. Y ahí
no sé tú, no te conocía a ti de periodista, pero ningún periodista de los que ahorita cacarean como locos, ¿verdad? Dijeron que teníamos una corte proclive al aprianato. Ahí todo el mundo estaba así como, callaron como momias, ¿no? Y ahora que tenemos una corte que puede ser, ojalá, ¿verdad? Tengo mis dudas, fíjate, pero que ojalá fuera más proclive al no prianato, o sea, a la segunda, a la cuarta transformación, al segundo piso de esta transformación, ahora sí están, pero como llenas. Entonces, no, ¿cómo? Ya se te olvidó, enséñame los artículos de los mismos que ahorita están diciendo que esta corte es de izquierda, enséñame a los mismos diciendo que la corte de Piña y sus secuaces, porque no fueron más que secuaces, para decirlo bonito, ¿verdad? Que la corte de Piña y sus secuaces no era una corte pro derecha, prianato, etcétera, etcétera. Entonces, la ilusión de que ahora esa corte del prianato va a quedar por una corte totalmente objetiva, pues no es cierto, porque la gente no es objetiva, porque la gente participó en un partido, porque la gente tuvo amigos y amistades, porque a la señora Herrerías la puso Calderón, no la puse yo, no la pusiste tú, la puso Yo Calderón, nada más ¿ok? te dejo una pregunta al aire, Gela. ¿Y cómo llegó el nombre? Es que tú atribuyes que hay otros personajes que son de oposición, les llamas. ¿Cómo llegaron sus nombres a este acordeón mágico? Amigo, ayúdame, por favor. Ese es el gran dilema para mí. Esa es la amargura que yo tengo. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esos acordeones? ¿Cómo los hicieron, no? ¿Qué pactos, qué pláticas, qué conversaciones hubo ahí, ¿no? Para que en esos acordeones haya quedado la tal señora Herrerías. ¿A quién se le fue? Porque hasta parece ineptitud, ¿no? ¿Qué pasó? No lo sé. Que lo diga el INE, porque además no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Isaac de Paz está invitando al INE y otras organizaciones de gente muy decente, está diciendo al INE, a ver, ahora explícanos qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué ganaron? ¿Cómo ganaron? ¿Hay dinero público no envuelto? ¿La oposición se metió o no se metió? ¿Quién hizo estas listas? ¿Desde cuándo? O sea, hay toda una, cierto, ¿no? Hay todo un cuestionamiento, que es lo que yo planteo en mi artículo, de ese cómo llegaron estos y no aquellos, digamos, ¿no? O estos quedaron. Y ese cómo es una cosa que la autoridad tiene que resolver. Y no debemos cerrar los ojos, ni como gente de izquierda, ni como militantes, ni como apoyadores de Claudia de la Cuarta Transformación. Más allá de eso, nosotros somos gente de izquierda genuina que tenemos principios, no mentir, no robar y no traicionar. Y si ahí hubo alguna cosa que no sea limpia, digamos, ¿no? Que esté embadurnada de alguna forma de corporativismo fraudulento, tramposo, como era en el PRI o como le quieras llamar, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro. Y lo más importante es que tiene que quedar claro para que no vuelva a ocurrir. Eso no puede volver a ocurrir en la izquierda. Ocurrió en la derecha siempre, ¿sí? El prianato nació, vivió y sobrevivió de hacer eso. Yo no creo que Morena, esa es mi opinión, ni que Morena ni que un gobierno de izquierda legítimo como es este, porque tuvo 36 millones de votos, deba permitir que estas prácticas se continúen, ¿no? Y si lo hicieron ahora muy mal hecho, yo creo que se debe de cuestionar desde adentro. Yo soy una morenista fundadora de este partido y una persona leal a mis principios y al movimiento por el que voté, pero tampoco me voy a, como te estoy diciendo, no me voy a poner el dedo en la boca, ¿no? Ay, si no pasó nada y todo estuvo muy, pues no está tan bien. Sí pasaron cosas y es deber de todos los mexicanos, me parece a mí, cuestionar cuando las cosas están mal. Pues muchas gracias, Gela Huerta, por este análisis muy amplio y espero mantener comunicación para ver cómo se desarrollan las cosas, porque lo que dejamos aquí abierto es que puede haber una investigación. Yo no, ya no veo, la verdad, un tema de que se eche para atrás la elección del Y domingo. hay un dato importante, te lo voy a dar. Se encontró que en las Margaritas, en Chiapas y en otras comunidades de Chiapas, hay 35,000 votos en favor del bueno, del
candidato que apoyó, aparentemente pudo haber apoyado el gobernador de Chiapas, y que es Asael, y abajo de él está, ¿es Asael o el Chicharrón? Ya no me acuerdo cuál, pero Isaac de Paz quedó en quinto lugar. Entonces, se podría por lo menos demostrar la operación en ese estado, ¿no? En favor de ese candidato y ver si el abogado, ahora que yo le voy a decir, el abogado del pueblo, Isaac de Paz, puede eventualmente quedar. No creo que se cuestione de ninguna manera, toda la elección. Sí. Me parece que esa parte sí podría a lo mejor dar algún vuelco. ¿Y sabes qué le daría eso, Gustavo? Le daría mucha legitimidad al tema, porque no creo que haya elementos para decir que toda la elección fue un fraude, porque pues, además sacas a tus 36 millones y pues estos querían, o sea, no fue un fraude, ¿no? Pero sí puedes decir los elementos de fraude que se encontraron en esta elección podrían derivar en el cambio, por ejemplo, de un ministro, ¿no? Y eso me parece que sería muy bueno para todos, porque además es una manera de decir, estamos viendo, güey. O sea, no creas que operas así como en la nada, metes 35,000 votos en favor de un candidato y 1,000 en favor del otro, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Es un comportamiento electoral absurdo, ¿no? Y a ver si hacen algo. Yo creo que eso tendría un cierto valor, no sé a ti qué te parezca, pero algo podría ser Valor moral, digamos. eso. Pues ¿hay algún otro más importante que ese, compañero? Pues el domingo no se vio mucho. Bueno, De Gela, pues parte de te alguien. agradezco mucho esta conversación y estamos en comunicación porque entonces esta historia no acaba aquí. No, no acaba, seguro que no. Estamos, Gustavo. Te agradezco mucho la entrevista, ¿eh? Gracias. Pues gracias por estar con nosotros. Yo me voy con este video que me hizo la semana. Gracias a TikTok, a los que nos siguen en TikTok, más de 500,000 vistas. Así se puso la casilla el domingo pasado. Vea usted la casilla comparada con la fila de la barbacoa. Buenas noches, buena suerte. Esta es la fila en la barbacoa. Ahí está policías. Ahorita nos vamos a ir primero a la casilla para ver cómo está y hacer la comparación. A unas 2 cuadras de la barbacoa que acabamos de grabar, pues está un centro de votación. Vamos a ver cómo está en estos momentos. Es un centro muy concurrido aquí en la colonia Tabacalera. Vamos a ver cómo está la operación. Pues así está a las 10, bueno, las 11 de la mañana.